Muy bien, estamos estudiando la carta a los romanos y como dijimos la semana pasada, esto es como el Evangelio, según Pablo, porque realmente Pablo va a estar explicando el Evangelio desde un principio. Nos hizo como en el primer capítulo, en los primeros versículos, un resumen de lo que es el Evangelio para Pablo, de las partes más importantes de lo imprescindible, y ahora es como si empezara una predicación realmente del Evangelio en la calle. ¿Y qué es lo primero que tenemos que predicar cuando vamos a hablar con gente que no conoce al Señor? ¿De qué les hablamos en primer lugar? Pues deberíamos hablarles en primer lugar de su situación enfrente de Dios. Porque Dios tiene una característica especial y es que es santo, que es perfecto y que no tolera el pecado. Y el hombre tiene un problema. El ser humano tiene un problema porque es pecador. Y esto es lo que vamos a ir viendo, tanto en esta predicación como en la que viene. El texto que tenemos para hoy es Romanos capítulo 1, versículo 18, y vamos a hacerlo un poco más de lo que os dije la semana pasada, hasta el capítulo 2, versículo 16. Porque no quería dejar el argumento cojo, sino que quería hacer todo el argumento completo. Entonces, realmente, si nos fijamos en lo que va a decirnos aquí Pablo, puede parecernos un pasaje duro y debería. Nos puede parecer un pasaje que nos va a recordar nuestras miserias más grandes y debería. Porque así es como debemos sentirnos cuando nos presentamos delante del Evangelio de Dios. Nos debemos sentir culpables. Y esto es muy importante. Por eso, cuando salimos a predicar a la calle o con nuestros vecinos o con nuestros familiares que no son creyentes y les hablamos de Dios, está muy bien decirles que Dios es amor y que Dios les ama y que Dios mandó a su Hijo para morir por ellos. Eso está muy bien y es cierto. Pero no podemos obviar primero que antes de todo eso, nosotros somos culpables en el juicio de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Ninguno es inocente. Y eso es lo que Pablo va a ir argumentando aquí. Y en estos versículos que vamos a leer hoy, Pablo se va a centrar especialmente en los gentiles. Es decir, aquellos que estaban apartados del pueblo de Dios, aquellos que no tenían ley, aquellos que no tienen palabra de Dios, que simplemente tienen lo que ellos tienen y la naturaleza. Nada más. Así de sencillo. Y entonces vamos a ver qué es lo que Pablo nos dice. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y voy a hacer aquí una primera pausa. La ira de Dios se revela. Empezamos mal, ¿no? Como dijeron, bueno, pues si ya vamos a empezar hablando de la ira de Dios, pues a mucha gente le choca esto muchísimo, porque tanto predicamos del amor de Dios que a veces nos olvidamos que también existe la ira de Dios. Lo que mucha gente no entiende es que el amor de Dios no es como nuestro amor, ni la ira de Dios es como nuestra ira. El amor de Dios es perfecto, mientras que el nuestro es imperfecto. La ira de Dios es justa, aunque nuestra ira no sea justa. Resulta que nosotros no controlamos nuestras emociones. Nosotros somos completamente imperfectos en muchos sentidos, pero cuando controlamos las emociones, en controlar las emociones somos muy malos, muy malos. Amamos mal y nos airamos mal. Muchas veces, en vez de ser justos cuando nos enfadamos, atizamos al primero que vemos delante. Y es lo que nosotros pensamos que es la ira. La ira es una persona muy enfadada, que hace daño a todo lo que tiene por delante. Y no te pongas delante de una persona airada porque te va a machacar. Cuidado con David cuando se enfada porque vamos, pum, 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 y machaca al que tenga. Pero Dios no es así. La ira de Dios es solamente en el momento justo, de la forma justa y siempre basado en la justicia, la santidad y la perfección de Dios. ¿Qué pasa con esto? Que la ira de Dios dice aquí que se revela
desde el cielo, evidentemente, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todos los hombres son impíos e injustos. Y cuando hay una injusticia, la ira de Dios está enfocada en esa injusticia. Cuando hacemos algo mal, cuando algo está hecho con crueldad, con maldad, el Señor tiene puesta fija su ira sobre esa persona. Eso es muy importante. Dios no deja pasar el pecado. A veces podemos pensar que parece que no hace nada, porque tal persona mató a otra persona y Dios no hizo nada. Y muchas veces lo pensamos y decimos, ¡ay! Dios debería haber actuado aquí y castigar a ese hombre miserable que ha hecho esta cosa horrible. Dios tiene su tiempo. Dios lo va a juzgar igual. En el tiempo suyo. Él sabe lo que es mejor. Él tiene todos los datos. Nosotros no sabemos todas las cosas que van a pasar, todo lo que es necesario que suceda. ¿Por qué hay que esperar un tiempo para que esto sea castigado? Pero Él sí lo sabe. Él lo controla todo, porque para Él el tiempo no es una limitación y sabe todo lo que tiene que suceder. Pero sí hay una cosa cierta, porque lo dice en su palabra, y es que la ira de Dios caerá sobre los injustos, porque Dios se aira contra la injusticia. Dios se enfada contra la injusticia. Su corazón arde contra los malos, contra la maldad. No está bien hacer daño a los demás. No está bien rebelarse contra Dios. No está bien dejar desamparados a los necesitados. No están bien muchas cosas que además Pablo va a ir mirando ahora poco a poco. Pero es que además los hombres no solamente es que son injustos, sino que detienen con injusticia la verdad. O sea, son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. No pueden ser justos y además intentan que nadie llegue a la verdad de Dios. El ser humano es así. Sigue diciendo Pablo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y voy a parar aquí otra vez. Dios se ha manifestado a través de la creación. Y por eso nadie tiene excusa delante de Dios. Porque es muy evidente para cualquiera que el mundo no se hizo solo. Que las cosas no se han creado por sí mismas. Que no existe eso de una creación espontánea. Que no es posible, por mucho que vengan aquí los sabios de este mundo, los que profesan ser sabios, y nos digan que no, que todo se hizo solo, no es posible. Es una estupidez tan grande como que si yo cojo un saco de miles de letras, los junto y los sacudo y los tiro una vez al suelo y otra vez y otra vez y otra vez, al final se van a formar un libro con todo el sentido del mundo. Es imposible. Yo digo, voy a coger una bolsa llena de letras, ¡pum! El Quijote, ya está. Se hizo solo. Imposible. Tiene que haber una mente detrás de eso. No es posible que una creación como está esto, un planeta como este, que se sostiene, ¿cómo es posible que se haya hecho así porque sí? ¿Cómo ha salido a la vida así porque sí? ¿Por qué la naturaleza se comporta de la forma en la que se comporta? ¿Por qué? Porque hay un creador detrás. Y eso es evidente para cualquiera y lo ha sido desde el principio de la humanidad. Lo ha sido siempre. Pero, ¿qué pasa aquí? Que la gente dice, soy malo. Bueno, no dice soy malo, pero como son malos, dicen, no hay Dios. Dicen, no hay Dios. Habiendo conocido a Dios,
no lo glorificaron como a Dios. Dijeron, no, Dios no. No queremos Dios. Dios no me gusta porque Dios no me deja hacer lo que me da la gana. Dios no me deja pecar a gusto. Dios no me deja hacer aquello que a mí me agrada. Por lo tanto, Dios no está. No le voy a agradecer por esta creación. Yo no voy a estar agradecido, ni voy a buscarlo, ni voy a intentar entenderlo. No voy a buscar a Dios. No me interesa Dios. El mundo se ha hecho solo. Y ya está. Todo se hace solo. Todo apareció de la nada. Todo se creó así porque sí. Sí. Y entonces el entendimiento se va oscureciendo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y empieza un proceso de deterioro. La mente de los hombres se va deteriorando, porque van empezando a unir cosas y van de mal en peor, cada vez peor, 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 peor. Vamos a ir bajando, y vais a ir viendo cómo vamos a ir bajando. Lo primero que ellos piensan es que son sabios, o que nosotros pensamos. Yo soy el más listo. Yo sé más que nadie. Nadie me tiene que decir lo que hay y lo que no hay. Yo lo sé. Y yo sé que no hay Dios. Y yo soy muy sabio. Y puedo ser el científico más grande del mundo, ganador de premios Nobel. No importa, yo voy a decir que Dios no existe. ¿Sabes lo que eres realmente? Un necio. Un necio. Y un necio es una persona tonta. ¿Tú creías que eras muy listo? Pues eres tonto. Porque no te has dado cuenta de lo más importante. Que Dios existe. Y si Dios existe, eso significa que la ira de Dios está sobre la injusticia. Y eso no lo podemos olvidar. Pero claro, yo digo que no, que yo soy el sabio y que Dios no sabe nada. Y mi razonamiento va en este sentido. Y si veis ahora, cualquiera que estudia en la universidad o en el instituto, puede ver claramente cómo lo que se enseña es que no hay Dios. Es todo un proceso de evolución, es todo un proceso de muchas cosas científicas, pero que no son nada científicas realmente. Desgraciadamente, la ciencia se ha adulterado tanto que no recordamos ni de dónde viene la ciencia, ni quiénes fueron los primeros científicos. Los primeros científicos eran cristianos. Creían en Dios. Y porque creían en Dios querían saber más de cómo Dios hacía las cosas. Y por eso investigaban. Y por eso querían saber más. Pero porque querían ver cómo Dios hacía las cosas. Y querían entenderlo mejor. Ese es el principio científico. Y probar y ver. Y probar y ver. Y probar y ver. Causa, consecuencia. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es el método científico. Pero hemos sustituido el método científico por yo hago una teoría y el que la crea, bien. Y el que no la crea, mal. No eres científico. Estamos sustituyendo una creencia por otra creencia. ¿Dónde está la ciencia aquí? No hay ciencia ninguna. Pero eso es lo que ocurre cuando nos apartamos de Dios. Que el razonamiento se borra de nuestra cabeza. Ya no razonamos bien. Estamos tan obsesionados por demostrar que Dios no existe que ya no hilamos una con otra. No somos capaces de ser consecuentes. Y vamos de contradicción en contradicción. Sigue diciendo Pablo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Comenzó la idolatría. Cuando el hombre decidió que no necesitaba a Dios, dijo, necesito algo a lo que adorar. Y de repente, en vez de adorar a Dios, que era lo lógico, se buscaron imágenes de hombres corruptibles, es decir, imágenes humanas, a los que llamaron dioses, aves, a las que llamaron dioses, cuadrúpedos, a los que llamaron dioses, todo tipo de cosas a las que llamaron dioses, el sol al que llamaron Dios, la luna a los que llamaron Dios, la naturaleza a lo que llamaron Dios, dioses, 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 dioses. O la mal llamada ciencia a la que llamamos Dios. Siempre nos buscamos un sustituto de Dios. Y es la idolatría. Y no sé si os dais cuenta, pero en los 10 mandamientos
La idolatría es el primer pecado. No adorarás a otros dioses. No adorarás a otros dioses. Dios lo deja claro desde el principio. No adorarás a otros dioses porque no hay Dios fuera de mí. No hay otro Dios. Y nosotros no solamente no es que busquemos otro Dios, sino es que lo hacemos nosotros. Y eso es un paso más de una mente retorcida, una mente ilógica, una mente necia, que directamente cambian a Dios por cosas que ellos mismos se han inventado. Si tú te lo has inventado, no puedes ser Dios. Tú no puedes decir ahora, esta columna de madera va a ser mi Dios, porque esa columna de madera la han hecho unas personas. ¿Está diciendo que yo puedo crear un Dios? Pues vaya Dios, qué porquería, si yo lo puedo crear. Eso no es Dios. Están dejando la gloria de Dios para dársela a cualquier cosa. A cualquier cosa. Y esto sigue teniendo consecuencias. ¿Qué ocurre cuando somos injustos y nos olvidamos de Dios, decimos que Dios no existe, nuestro pensamiento se oscurece, cambiamos a Dios por ídolos? ¿Qué va a pasar? Dice versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo no se olvida de quién es Dios. Por eso en cuanto le menciona es que no puede evitar esos de repente es como, el cual es bendito por los siglos, amén, porque él se acuerda del Creador y dice, él es bendito por los siglos, y vosotros me lo estáis cambiando por otra cosa. Vosotros estáis cambiando la verdad por la mentira. Sois bobos. Estáis haciendo una cosa ilógica, estáis haciendo una cosa que os hace daño, os estáis matando a vosotros mismos, y Dios permite que sigáis bajando por lo que habéis hecho. ¿Habéis abandonado a Dios? Pues Dios va a permitir que estéis metidos en la inmundicia, en las cosas repugnantes, en las concupiscencias de nuestros corazones, es decir, en nuestros más bajos instintos. Nuestros más bajos instintos nos dominan. Y eso, si cada uno de nosotros se examina a sí mismo, sabe que es real. Nuestros más bajos instintos nos dominan. Pueden con nosotros. Y esto sigue empeorando. Ya no somos personas libres que hacen lo que quieren. Somos personas dominadas por nuestras propias concupiscencias, deshonrando nuestros propios cuerpos. No tengo que abundar mucho en esto. Cada uno de vosotros lo puede ver en otros y en sí mismo. Pero sigue, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sigue bajando. No solamente nos dejamos llevar por nuestras pasiones, sino que encima dejamos lo natural. Que el hombre vaya con la mujer con el hombre. ¿Y ahora qué pasa? Pues no. Porque yo me voy a rebelar contra todo. Contra todo. Si Dios dice esto, si esto es lo que establece la naturaleza, si por eso podemos reproducirnos, pues nosotros vamos a ir al revés. Vamos a ir mujeres con mujeres, hombres con hombres, porque no nos importa lo que Dios piense. Y seguimos retorciendo las cosas. Retorcemos tanto las cosas que en nuestro razonamiento oscurecido, ahora decimos que esto es bueno. Esto es un derecho. Esto es algo a defender. Esto es algo a hacer y promover.
Debemos enseñarlo en los colegios. Eso es lo que quiere hacer la gente que no sabe nada de Dios y no quiere saber nada de Dios. Pero Dios lo califica bien a través de Pablo. Pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Personas encendidas en su lascivia, cometiendo hechos vergonzosos. Personas extraviadas. Los calificativos son duros. Son duros, pero son reales. Nos estamos metiendo en un pozo cada vez más profundo. Y yo entiendo que nos empecemos a angustiar porque vamos a ir bajando, pero es que si dices, bueno, pero yo esto no lo hago, pero yo esto tampoco, pero es que Pablo va a ir más allá. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fijaos, esto es por esto, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que nos hacen daño a nosotros mismos. El pecado nos hace daño a nosotros mismos. Y esto es una realidad. Y somos tan necios, tan tontos, que decimos, el pecado es bueno, me hace bien. Mentira. Mentira. Destruye nuestra mente, destruye nuestro corazón, hace daño a nuestros sentimientos, nos hace daño profundamente. En lo espiritual nos destroza y no nos damos cuenta. Preferimos no tener en cuenta a Dios. Pues como no tuvimos en cuenta a Dios, hicimos cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Os dais cuenta? Es como si Pablo sacara el mazo y empezase a dar con el martillo. ¡Pum, pum, 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 pum! Y no salváis ni uno. Porque todos caemos en pecado de este tipo. En uno, otro o muchos. Y eso es lo más triste. Que yo me miro aquí en este espejo y me veo reflejado. Pero así es el Evangelio verdadero. Es como un espejo que te enseña que tú no eres tan hermoso como piensas. Todo lo contrario. Te dice, eres feo. Mira toda tu maldad. Es horrible y te estás haciendo daño a ti mismo. Y esa es la maravilla del Evangelio. Porque te toca el corazón y te dice, cuidado. Porque es una cosa que para todo el mundo es inconsciente. Nadie se da cuenta de que están dando en ese camino hasta que viene alguien y te lo dice. Ese camino es camino de perdición. Es camino que te lleva a la ira de Dios. Es camino que te aparta de todas sus bendiciones. Pero de repente es como si abriera los ojos. El Espíritu Santo utiliza este mensaje para abrirte los ojos y hacerte sentirte mal. Siéntete mal y está bien. Porque tienes que sentirte mal para poder arrepentirte de verdad. No puede haber arrepentimiento si no te das cuenta del mal que estás haciendo. Pero por eso Pablo es tan específico aquí y va pum, 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 pum. Pecado, 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 pecado. Porque así hemos descendido al pozo. Así en ese pozo estamos metidos. Así estamos todos y cada uno de nosotros. Pero es más, porque todavía Pablo puede llegar a más. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen
con los que la practican. Esto es todavía más duro, es un nivel más. Mira, hay maldad, tú eres malo, te lo han dicho y lo sabes. Y aún así dices, pues me da igual. Pues me da igual. ¿Soy malo? Pues soy malo. Y es más, me voy a juntar con gente mala, porque me gusta. Son esta gente que en esta mente completamente oscurecida y estúpida, dicen, bueno, yo quiero ir al infierno, porque en el infierno estamos los divertidos. La gente que se divierte está en el infierno, y la gente aburrida son los que se van al cielo. Pues yo quiero ir al infierno. No tienen ni idea de lo que están diciendo. No tienen ni idea de lo que significa estar bajo la ira de Dios. Es una cosa terrible. Es una cosa horrorosa. No hay cosa peor. Y no hay felicidad en el infierno. Y no hay alegría. Y no hay fiesta. No es un lugar de fiesta, ni muchísimo menos. Pero Pablo ahora va a coger todo esto y va a decir, mira, estos son los cargos que hay contra ti. Esto es un juicio. Esto es un juicio. Y tú tienes todo esto delante. Y ahora, dice, capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Qué rápido somos para decir, este me molesta porque me ha mentido, y yo me enfado con él. ¡Tú me has mentido! Y estoy muy dolido contigo porque me has mentido. Pero yo soy mentiroso. Entonces, ¿de qué me estoy quejando? Resulta que estoy muy triste porque una persona me odia, pero yo odio al otro. Resulta que cuando a mí me hacen algo, me duele muchísimo. Y yo juzgo y digo, es muy mal, muy mal, muy mal. Pero si lo hago yo, ya no importa. Así vivimos en el mundo en el que vivimos. En un mundo caído y triste. En un mundo donde todos nos hacemos daños unos a otros, donde nos mordemos unos a otros, donde nos comemos unos a otros, donde nos pisoteamos unos a otros, para conseguir lo que nos apetece, lo que creemos que nos conviene, para ascender, lo que creemos que nos conviene para tener lo mejor nosotros. No nos importa ser injustos si con eso conseguimos algo bueno para nosotros. Pero cuando alguien es injusto con nosotros, qué rabia nos da. Nos gusta poder ser malos con algunas personas, pero cuando alguien es malo con nosotros, no nos gusta nada. Pablo está presentando aquí la hipocresía del ser humano. Porque no solamente somos pecadores, sino que encima nos enfadamos cuando pecan contra nosotros. Y eso es algo que nos deja con el culo al aire, como podríamos decir. Nos deja desnudos, porque no tenemos en qué excusarnos, en qué defendernos. ¿Cuál es tu defensa? ¿Cuál es tu defensa? ¿Que este lo hace? ¿Tú también? Siempre aparece el mismo razonamiento cuando presentas el Evangelio a una persona. Pero yo no soy tan malo como otros. Yo no he matado a nadie. Yo no he robado. Bueno, a ver, alguna cosita pequeña, pero nunca he robado un banco. Nunca he sido infiel a mi esposa o lo que sea. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Y las cosas pequeñas que a ti te duelen cuando te las hacen? Eso no cuenta. Solo cuentan las cosas grandes. Las cosas que todo el mundo puede ver. Dice, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es según verdad, es cierto. La acusación que Dios ha presentado contra nosotros es cierta. No hay escapatoria. Somos culpables. Es cierto, no sabíamos muchas cosas. Quizás, claro, antes de entrar a una iglesia no sabíamos nada de Dios, o sabíamos muy poco. Pero, ¿acaso no es cierto todo lo que nos ha dicho aquí Pablo?
¿Acaso no es cierto que yo ignoré a Dios? ¿Acaso no es cierto que hice mi vida como me dio la gana? ¿Acaso no es cierto que me fui retorciendo mi mente contra Dios? ¿Acaso la gente no se vuelve en una espiral de pecado que no se acaba nunca? Pecado contra pecado, contra pecado, contra pecado, contra pecado, intentando apagar el fuego con fuego. No se puede. No se puede y somos culpables. Y Pablo hay una cosa que va a hacer muchísimo durante la carta a los romanos, y es plantear una discusión, como si él estuviera hablando con alguien. Siempre pone a alguien que se le opone como alguien que va a estar ahí y parece que habla con él. Le dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Amigo, tú que juzgas a los demás, tú que estás ahí el primero para pecar realmente y que sabes que cuando Dios te acusa de eso es verdad, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Crees que alguno de nosotros puede escapar del juicio de Dios siendo un pecador? ¿Creéis que Dios hay algo que no vea? ¿Creéis que hay algo oculto para Dios, que podemos escondernos de Él, que podemos hacer algo y que Dios diga, bueno, a este no? No hay escapatoria. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo lo plantea aquí como una pregunta, pero es que lo que está diciendo en la pregunta es tremendo. La gente se piensa que no va a recibir el juicio de Dios porque está recibiendo bendiciones de Dios. Porque a pesar de su pecado, Dios permite que salga el sol todos los días. Porque a pesar de su pecado, Dios permite que tengan una casa. Porque a pesar de su pecado, Dios permite que tengan una familia. Porque a pesar de su pecado, Dios permite que sean felices entre ellos. Porque les permite esos momentos de felicidad. Porque les permite momentos de paz. Porque les permite tantas y tantas cosas buenas a todas las personas. Y eso es la riqueza de su benignidad. Tú ves la riqueza de la benignidad de Dios, la riqueza de su bondad contigo. ¿Ves la paciencia que tiene contigo porque espera, a pesar de que tú pecas, y sigue esperando, y sigue esperando, y sigue esperando, y tú piensas que va a esperar para siempre y que nunca va a caer sobre ti el juicio de Dios? Mucha gente se piensa que Dios es como un abuelito tonto, que simplemente aguanta y le pides cosas. Pero Dios no es un abuelito tonto. Dios es el juez justo, el único juez justo y verdadero. Y a pesar de que es bueno con nosotros y derrama de sus riquezas y es paciente con nosotros y tiene longanimidad es que Él aguanta todo lo que le eches encima. Y parece que es que Dios lo aguanta todo. Y no te das cuenta de que todas esas cosas buenas que Dios hace, lo hace para que te arrepientas. Eso es lo que Pablo está aquí y por eso hace una pregunta casi como si estuviera enfadado y encarando a la persona que dice que no quiere creer en Dios y le dice, vamos a ver, estás menospreciando el regalo que Dios te hace cada día, que te permite que te levantes cada día. ¿Y sabes por qué lo hace? Para que te arrepientas, para que tengas tiempo de arrepentirte, para que veas lo bueno, veas lo malo, compares y te arrepientas. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Pero sabe perfectamente por qué dicen que no. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y voy a parar ahí. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Cuando no te arrepientes, tu corazón se endurece. Ya no estás tan dispuesto a cambiar. Por eso, cuando el Evangelio choca contra tu corazón duro, de piedra,
duele, porque no es blandito, no lo acepta, choca. Y cuanto choca, duele. Pero es una realidad y es una necesidad, porque tenemos el corazón endurecido. Y cuanto más tiempo pasamos con el pecado y viviendo en pecado, el corazón se endurece más. Porque el corazón está hecho para servir al Señor. Y si no está sirviendo al Señor y está sirviendo al pecado, se endurece y no funciona y no hace lo que tiene que hacer. Pero dice además que estamos acumulando ira para el día de la ira. Y eso es todavía un pensamiento más terrorífico. Pensar que todo lo que yo he estado haciendo durante toda mi vida se ha ido acumulando en mi cuenta, y acumulando, y acumulando, y acumulando, y acumulando. Y cuando llegue el día del juicio, ¿qué voy a presentar? ¿Qué tengo yo para presentar? Pues un montón de pecados. Un mogollón de pecados de los que no me puedo excusar. Es decir, ira, 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 ira. Solo merezco eso, ira. Y luego dice Pablo que Dios va a pagar a cada cual conforme a sus obras. Y esto es casi cómico, porque dice, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Está bien esto, porque al que haga bien, Dios le va a dar vida eterna. Y al que haga mal, Dios le va a juzgar con tribulación y angustia. ¿Por qué digo que es casi cómico? Porque ¿quién hace lo bueno? ¿Quién está en el lugar de decir yo soy justo? Nadie. Ese es el problema. Ese es el problema, que nosotros estamos en los que hacen lo malo. Y eso es para todos, judíos y no judíos. Como dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto es una cosa que se nos tiene que grabar en la cabeza. Para lo bueno y para lo malo, no hay acepción de personas para con Dios. Somos todos iguales delante de Él. Somos todos igual de pecadores y cuando somos justificados, somos todos igual de justos ante Él. No importa si eres hombre o mujer. No importa si eres judío o gentil. No importa si eres rico o pobre. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Todos somos responsables de lo que hemos hecho. Y eso tenemos que metérnoslo en la cabeza. Todos somos responsables. Y no hay cosa que te justifique. Ahora estamos en un mundo de discriminación positiva, lo llaman. Pues si tú cometes un delito y eres hombre, tienes tal pena, pero si eres mujer, tienes otra más pequeña. Si tú eres político, ya sabes que tu pena va a ser muy pequeña. Si no lo eres, pues por robar unos gusanitos te van a meter en la cárcel 3 años. Es así, es un mundo que discrimina. Vivimos en un mundo que discrimina, pero con Dios no es así. Con Dios no es así. Da igual quién seas. No hay acepción de personas. Sigue el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La alternativa no es muy buena. Porque por un lado perecerán y por el otro serán juzgados. ¿Con ley o sin ley? Claro, es que después Pablo va a hablar de los judíos y va a hablar en la situación en la que ellos están, porque ellos tenían la ley de Dios. Nosotros, gentiles,
Teóricamente no tenemos la ley de Dios. ¿Y qué pasa? Pues que da igual. Has pecado. El problema es este. Has pecado. He pecado. Hemos pecado. Ese es nuestro gran problema. Que hemos pecado. Y ahora nos damos cuenta de que el decir hemos pecado no es una cosa pequeña. Después de reflexionar con Pablo durante todos estos versículos, nos damos cuenta de que es importante. El que seamos pecadores es algo importante. No es algo que, eres pecador, pero no vamos a hablar de eso, hablemos del amor de Dios. No, es muy importante. Porque esta es la razón por la que Jesús tiene que intervenir. Jesús va a intervenir porque nosotros no tenemos solución para el pecado. Estamos así ha ido evolucionando la historia del hombre. Empezando por dejarle de lado, cayendo en el más profundo de los pozos, sin ningún tipo de justificación delante de él, prestos a recibir el juicio de Dios y su ira, porque lo único que hemos hecho durante nuestra vida es acumular ira para el día del juicio. Y da igual quién seamos, porque no hay acepción de personas para Dios y todos nos merecemos el justo castigo de Dios. Y lo que Pablo quiere decirnos aquí, y quiere que entendamos, es que es justo. Es lo que nos merecemos. ¿Vale? Luego hay un pero Dios actúa. Pero primero tenemos que tener esto claro. Sigo diciendo, voy a leer hasta el final, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrándolo a obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este es la última parte de la predicación de hoy, pero quiero que nos demos cuenta de esto porque es un juego bastante interesante. A veces cuando Pablo empieza a repetir palabras, parece como que un trabalenguas casi, pero no, todo tiene un sentido. Lo primero que deja claro es que la ley no sirve si no la cumples. Tú puedes oír la ley de Dios 1000 veces, te la puedes poner con los cascos puestos ahí día y noche, día y noche, día y noche, y no importa. Porque lo que importa es cumplirla, hacer la ley de Dios. Y ese es nuestro problema, que no podemos. Que no podemos. Si no la conocemos, evidentemente no podemos. Y si la conocemos, tampoco podemos. Así que estamos en un callejón sin salida. Pero dice aquí Pablo una cosa muy interesante en el versículo 14. Dice Pablo una cosa muy interesante, y es que a veces los gentiles, sin tener la ley, cumplen la ley. ¿Por qué? Porque hay una ley en nuestra conciencia grabada. Podemos tener la conciencia muy dañada, ¿vale? Cuanto más vivamos en pecado y más pecados cometemos, más tocada está nuestra conciencia. Pero hay algo que nos hace ver que hay cosas que están bien y que están mal. Y eso no importa lo pecador que seas. Al final te das cuenta, es como por lo que me enfado con el otro porque me hace a mí. Pero yo mismo, sin tener en cuenta a Dios, viviendo en pecado y demás, yo me doy cuenta y sé que si yo voy y atraco a una persona en la calle a punta de navaja, está mal. Lo sé. Sé que está mal. Yo sé que ver a un niño por la calle y pegarle un guantazo sin ton ni son, está mal. Yo sé que pegar a mi esposa, por mucho que yo me crea que se lo merece, vamos a ponernos en el plan retorcido de un maltratador, pero yo sé que está mal, porque lo voy a ocultar porque sé que está mal. Voy a actuar de forma en secreto porque sé que está mal, y voy a intentar que mi mujer no le diga nada a nadie porque sé que está mal.
Mi conciencia me acusa, está mal. Y dice Pablo que eso es la ley de Dios grabada en nuestros corazones. La ley de Dios está actuando en nosotros. Y cuando actuamos conforme a nuestra conciencia, hacemos bien. Si nuestra conciencia nos acusa y nos dice eso está mal, no lo hagas. No lo hagas. Porque es lo poquito que tienes de Dios ahí. Pero si aún así luchas con tu conciencia, y luchas contra tu conciencia en el sentido de que dices, sé que está mal y lo hago, es que es el colmo de la maldad. Pero sí que es verdad que a veces incluso gente que no es creyente se comporta mejor que gente que es creyente. ¿Os habéis dado cuenta, verdad? Que ocurre muchas veces. Pero es por esto mismo. Porque tienen una conciencia y hay gente que quiere ser muy escrupulosa con su conciencia e intentan ser lo mejor posible. ¿Qué ocurre? Que evidentemente fracasan. No es suficiente. No llegan a cumplir toda la ley de Dios. No llegan a todo lo que deberían. Y hay cosas que no son capaces de cumplir. Pero en tanto en cuanto hacen lo bueno, está bien. Pablo está diciendo, muy bien, hay gente que cumple parte de la ley con su conciencia. Eso está bien, pero cuidado. Porque esa misma ley que está escrita en nuestros corazones, que es la conciencia, también es la que nos acusa. Igual que Dios puede juzgar a los judíos con la ley, es decir, esta es la ley, tú no la has cumplido, tú tienes tu conciencia. Y en algún momento tú has roto tu conciencia. Tú has hecho algo que tu conciencia te decía que no hicieras, pero lo hiciste. Ese es el lugar en el que estamos todos. Y con la conciencia o con la ley, Dios juzgará a todos por Jesucristo. Y juzgará los secretos de los hombres. ¿Cuántas personas piensan que lo que han hecho no lo sabe nadie? Lo sé yo y nadie más. Pero no hay nada, no hay ningún secreto que no se vaya a revelar en la presencia de Dios. Dios lo va a sacar todo y lo juzgará. Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Evidentemente, cuando dice aquí Pablo mi evangelio, no quiere decir el que yo me he inventado, sino quiere decir el evangelio que yo predico, que es el evangelio de Jesús. Entonces, el evangelio, y para concluir, lo que hace es esto. Tocarnos, llamar nuestra conciencia, decir, no, ese es el camino, pero es el camino que has escogido. Y ese camino es el camino de la ira de Dios. Y ahora, nosotros, gentiles, tenemos que, gentiles quiere decir no judíos, personas que no somos judíos, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos algo que hacer, porque hemos visto todo el pecado que hay en nosotros. Hemos visto que necesitamos algo porque nosotros no podemos salir de ahí. Todos y cada uno de nosotros deberíamos estar condenados. Todos y cada uno. Y no hay salida de esto. No hay persona buena y santa que haya obrado las obras de Dios de tal manera que Dios no le pueda acusar de nada. No hay nadie. Y tenemos que quitarnos la idea católico-romana de la cabeza de decir, bueno, yo compenso las cosas malas con cosas buenas. Si yo hago buenas obras, se borran las malas. Eso es absurdo. Eso es como si, yo qué sé, si me ponen una multa de tráfico, pero como yo ayudo a cruzar en la calle a una abuelita, me quitan la multa. No tiene ningún sentido. Yo he infringido las normas de tráfico, tienen que ponerme una multa. Ya está. Y ese castigo, solo la única forma de pagarlo es con mi dinero. Y no hay más. Ahora, con el pecado, ¿cuál es la solución? El arrepentimiento va a ser la solución. Y la fe en alguien que hizo algo para cubrir con nuestro pecado. Lo vamos a ver dentro de no una sesión, sino 2 sesiones.
Porque ahora la siguiente sesión será sobre la culpabilidad de los judíos. Porque lo que Pablo va a dejar aquí claro, y quiere que quede sin ninguna duda, es que todos y cada una de las personas del mundo son culpables delante de Dios. ¿Vale? Entonces, sé que no es una cosa que nos llena de gozo. Que, ¡oh, qué bien! ¡Viva! Somos pecadores. Pues no nos llena de gozo. ¿Nos pone tristes? Sí. ¿Nos recuerda las cosas malas que hacemos hoy en día aún siendo creyentes? Sí. Pero es algo que tenemos que saber. Es algo que tenemos que conocer. Es algo de lo que nos tenemos que arrepentir. Es algo de lo que nos tenemos que volver. Y cuando somos creyentes ya, es algo que no tenemos que olvidar. Porque cuando olvidamos de dónde nos saca Jesús, le quitamos el valor de lo que ha hecho. Tenemos que recordar esta condena justa que había sobre nosotros. Porque todos y cada una de las personas del mundo son pecadores, somos pecadores. No se salva ni uno. Por eso vino Jesús. Por eso necesitamos a Dios. Por eso la intervención no es algo que nosotros nos podamos ganar por nuestros propios méritos. No es algo que nosotros, por mucho que nos esforcemos, podamos conseguir. No importa, solo se consigue de parte de Dios. Y es lo que Dios ofrece gratuitamente a las personas. El sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero ya iremos avanzando en esto. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a seguir recapacitando en todo esto. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias porque tu palabra a veces es dura. A veces nos muestra todas nuestras imperfecciones. A veces nos enseña lo mal que hacemos las cosas. Pero, Señor, eso es necesario para nosotros. Necesitamos, Señor, saber lo que teníamos. Necesitamos saber lo que éramos. Y gracias, Señor, porque podemos hablar en pasado. Porque esto es lo que éramos, pero no lo que somos. Y, Señor, por eso te alabamos, Señor, y te damos las gracias, porque si no fuera por ti, si tú no hubieses intervenido, si tu Hijo no hubiera venido a este mundo, si no hubiera muerto en una cruz, si no hubiera pagado por todos los pecados, Señor, si no hubiera resucitado después, nosotros no estaríamos aquí, sino que estaríamos contados entre los condenados. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este evangelio, el evangelio verdadero, el que nos señala, pero que nos trae la paz, la única paz, la que viene de ti. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a no olvidar de dónde nos has sacado para seguir siendo hijos fieles, para buscar el glorificarte, Señor, con todos nuestros actos. No hacemos buenas obras para que nos salven, sino que hacemos buenas obras porque hemos sido salvados. Queremos, Señor, andar en ellas. Ayúdanos en esto, Señor. Y te damos las gracias por tu palabra y te pedimos tu bendición para esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.